Buenas noches, mi nombre es Marcos Bonilla y ahora voy a hablar sobre los agentes de cambio social. Los agentes de cambio social, este es un tema de sociología general y es importante primero para saber o conocer a gente acerca de este tema, es importante saber qué es el cambio social. Ok, en sociología se utiliza el concepto de cambio social para denominar a los procesos de alteración de los mecanismos que componen la estructura social en una nación o en una comunidad. Esto quiere decir que dentro de una sociedad a lo mejor hay maneras en las cuales se ha trabajado o en las cuales se hacen las cosas. Un cambio social es que a nivel de todas estas personas haya cierta modificación en la manera en la que se hacen las cosas o en la manera que se piensa, ya sea un cambio ideológico o un cambio tecnológico o diferentes tipos de cambio. Todo esto es un cambio social. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el hecho de que una persona cambie ciertas etapas o ciertas maneras de aspectos de su vida o ideologías de él es importante, pero también es más significativo el hecho de que varias personas dentro de una sociedad cambian eso, hacer ya sea maneras en las que se está desarrollando alguna situación, en las que piensan o maneras en las que se desenvuelven. Esto es un cambio social. Eh, y ahora, ¿qué es un agente de cambio social? Los agentes de cambio social son los agentes del cambio social, son aquellas personas que son capaces de dar una voz clara que agrupe los pensamientos de muchos. En este sentido, cualquier persona puede ser agente de cambio social. En dicho sentido, también los jóvenes y los adolescentes pueden ser grandes agentes de cambio. Por esto que les digo, un agente de cambio social o un cambio social es algo que se da dentro de la sociedad y se busca la manera en la que hay un aspecto, por ejemplo, negativo o algo que no esté bien dentro de una sociedad. Una persona, por ejemplo, un joven, puede ser un agente de cambio social, dando su opinión y agrupando la opinión de los demás. Puede tomar dichas opiniones o puede canalizarlas para que así se dé a conocer esa opinión y se dé a conocer ese punto de vista. Hay diversos factores del cambio social. Están los factores demográficos, los factores culturales, los factores tecnológicos, los factores ideológicos. Como por ejemplo un factor tecnológico que una sociedad viva bajo ciertas normativas. Por ejemplo, nosotros dentro de nuestra sociedad, inclusive hasta a nivel mundial, podemos observar que antes no teníamos acceso a diferentes medios como los tenemos ahora. Por ejemplo, pasa una noticia y la sabemos en el instante. O queremos dar a conocer una marcha, o queremos dar a conocer una buena intención o un buen diálogo, lo podemos hacer por medio de las redes sociales. También un factor ideológico. La manera en la que pensábamos hace 20 años no es la misma. Ha habido un cambio social aquí. Ha habido algo importante dentro de nuestra sociedad. Esto ha sido por muchos agentes de cambio. Por ejemplo, a la manera en la que se consideraban las mujeres antes, que ni siquiera tenían un derecho al voto. Hubo agentes de cambio, personas que se encargaron de que la sociedad se diera cuenta de que eso no estaba mal y avanzar con dicha sociedad, porque al fin y al cabo, en la manera que nosotros avanzamos como sociedad, es evolucionando, haciendo cambios significativos, sino quedándonos a lo que estamos normalmente acostumbrados. A su vez, estos factores se pueden clasificar en tres tipos dependiendo de su rol dentro del cambio del paradigma. Paradigma es como, por ejemplo, una manera en la que está algo opuesto, como cuando dicen romper paradigmas, es romper algo que ya estaba dicho o que en teoría tiene que ser así. Pueden ser factores generadores o causantes, los factores catalizadores, que son los que concentran todo, o los factores modulares, que van haciendo cambios constantemente. La importancia de ser un agente de cambio social. Si yo como individuo de una sociedad tengo la oportunidad de dar a conocer algo que se está dando dentro de mi sociedad o mi círculo,
y yo puedo hacerlo, yo lo tengo que hacer porque es algo importante. Si el aporte que voy a dar bueno es importante, porque puede cambiar muchas vidas, puede cambiar muchas perspectivas y puede cambiar muchas maneras de pensar para bien, claro está. Hay agentes, personas que hacen cambios y que son malos, pero la verdad es que no buscamos eso. Buscamos esta es la importancia de ser un agente de cambio social para bien y aplicar los conocimientos para bien y mover o puede hacerse influir a las masas para bien. Y esta fue la interpretación que yo tuve sobre este tema que la verdad me llamó mucho la atención, ya que es algo con lo que lidiamos en nuestra sociedad y es algo muy importante para nosotros. Es una manera en la cual nuestra sociedad se desenvuelve y es en sí, esta es lo que yo he canalizado sobre este tema que son los agentes de cambio social. Muy buenas noches. Buenas noches, compañeros y licenciada. Yo les voy a exponer sobre el tema de clases sociales en El Salvador. Este, constan de 7 clases. Les vamos a enumerar desde la más inferior hasta la más alta, comenzando por la pobreza extrema. La pobreza extrema es la condición, digamos, más baja de vida en El Salvador, donde las personas viven con menos de 1.25 de dólar por día, es decir, 37 dólares al mes. Estas personas viven en una condición muy escasa, donde tienen que sobrevivir con muy poco. La segunda clase es la clase de los pobres, que son las personas que ganan por lo menos más de 1.25 por día, 1.25 dólares por día, que prácticamente eso vendría siendo menos que un salario mínimo. La tercera clase es la clase media, que aquí ya vamos escalando en una clase donde se podría decir es una clase un poco más estable, donde puede constar de un hogar donde al menos hay un salario mínimo, o sea que una persona de la casa gana el salario mínimo, por ejemplo, pero igual sabemos de que el salario mínimo en el país es muy bajo, entonces hay muchas personas que ni con el salario mínimo alcanzan a llegar a esta clase. La siguiente clase es la clase alta, que en nuestro país, así digamos que según la ley se podría decir, son las personas que ganan a partir de 5.000 dólares por mes. Y la siguiente clase es la clase de los ricos. Y aquí ya estamos hablando de clases bastante superiores, donde, donde la clase de los ricos consta de personas que ganan por lo menos al mes alrededor de 12.000 dólares. La sexta clase es la de los millonarios, que pues esta clase ya es algo, digamos, que no es muy común, se podría decir, en una persona empleada. Una persona empleada no puede llegar a ser de la clase millonaria, ya que esta clase consta de personas que tienen alguna empresa o tienda que les permite ganar alrededor de al menos 1 millón de dólares. Y pues la última clase, que es la de los multimillonarios. Esta clase, ya por su nombre, se entiende que es una clase bastante, por así decirse, alta, donde muy pocas personas en el país alcanzan a llegar a esta clase, porque son personas que posiblemente tienen cadenas de empresas en el país o que son de familias muy poderosas o adineradas en el país
como por ejemplo la familia de los Poma, los Calleja o la familia de los Simán, que son personas que tienen muchísimas empresas alrededor del país y les permite tener un nivel económico bastante alto. Y pues esto sería prácticamente las 7 clases sociales que existen en El Salvador y cómo se clasifican y cómo sería básicamente el rango de económico que tendrían que tener cada persona para ser parte de una clase social. Y hasta aquí es mi exposición. Pasa el siguiente compañero. Buenas noches, licenciada. Este día yo le voy a hablar un poco sobre el origen de la sociedad humana. Dado a entender esto, le voy a dar una breve explicación de lo que yo entendí sobre sociedad humana. La sociedad humana es lo que da a entender que nosotros somos y tenemos registro de lo que éramos antes y lo que somos ahora y cómo hemos evolucionado como sociedad en temas de salud, economía, finanzas. Ahora pasaré a explicarles cuál es el origen de la sociedad humana. La sociedad humana es una forma de comunidad donde se compartían los recursos eh, para ser más fuertes y tener mayores provisiones y busca una protección de depredadores mediante grupos para llegar a un mismo objetivo en común, que sería ser más fuertes como grupo, tener mejores, tener mejores facilidades de vivir, protegerse de depredadores y tal vez ellos no lo asociaban como una sociedad en ese entonces, pero desde ese momento ya existía eso. Y ahora les voy a hablar un poco sobre cuál es la evolución. La evolución como sociedad humana es debido a los cambios y la adaptación que tenemos como comunidad y esos cambios nos ayudan a mejorar y ser más complejos en resultados y prosperar como sociedad, dado los ejemplos de la economía, las finanzas, la alimentación, la educación, que la forma de vivienda que tenemos hoy en día, que es bastante sofisticada y cada grupo de personas viven en un entorno diferente, dado con cultura y el país. Y por último, ¿qué es la sociedad humana? Son los tipos que organizan y dan órdenes. Dado ejemplo, que son un líder que organiza y da órdenes a otra persona, como se podría mencionar en un presidente, que él tiene un régimen, da órdenes para lograr un mismo objetivo, que es hacer prosperar la comunidad, en este caso sería el país. Entonces, eso sería lo de mi presentación de qué es la sociedad y eso es lo que yo he entendido en mi presentación. Buenas noches. Ahora haré una retroalimentación acerca de el método científico, clase que fue impartida por la catedrática licenciada Brígida. Primero les haré una introducción del método científico, acerca de qué tratará estas diapositivas. Explicaremos qué es, leeremos los pasos del método científico, los objetivos, las características del método científico, importancia del método científico y les haré un breve resumen que yo he hecho para explicarles rápido acerca del tema. ¿Qué es? El método científico es una serie ordenada de procedimientos que hace uso de la investigación científica para observar la extensión de nuestros conocimientos. Pasos del método científico. El primer paso es establecer el problema a investigar. El segundo paso es establecer una hipótesis. El tercer paso, recopilar información de trasfondo. El cuarto paso, diseñar el experimento. El quinto paso, hacer el experimento. Observar, tomar anotaciones y fotos. El sexto paso, analizar los datos que descubriste. Y el séptimo paso, llegar a una conclusión. Como objetivos del método científico tenemos
la comprensión de un fenómeno o problema en toda su amplitud y con la mayor profundidad posible, la explicación de dicho fenómeno a través del análisis de los condicionantes o causas que lo determinan, la construcción de un conjunto de enunciados o de ideas que relacionados entre sí permite reformular o añadir nuevos elementos al fenómeno. Entre las características del método científico tenemos que es un método teórico en su origen y su fin. Es empírico. Su fuente de información y de respuesta a los problemas es la experiencia. Es a la vez inductivo y deductivo. Es crítico. Se halla sujeto a revisión y los resultados no son nunca definidos. Es circular. Interacción continua entre experiencia y teoría. La teoría alimenta la experiencia y ésta a la teoría. Y el objetivo es entrar en un proceso de retroalimentación que permite la acumulación de conocimiento. Entre las importancias del método científico tenemos que es importante porque prueba y descarta algunas conjeturas, pálpitos, asuntos, hipótesis. No se queda en tesis sin fundamentos, ni apoyos comprobables. Es el contrario al método empírico, en el cual todo se basa en la experiencia, sin intervención de los procesos científicos adoptados. Como resumen que ya he preparado, se trata de una serie de procedimientos utilizados en una investigación científica para observar la extensión de nuestro conocimiento. La importancia del conocimiento científico radica en que es la forma en que el mundo y el ser humano pueden validar información, en la que se puede validar información y transformarla en hechos científicos. También nos permite descartar conjeturas sin fundamento, lo cual es crucial para la ciencia. Entonces, se preguntarán, ¿cuáles son los pasos del método científico? Primero, al establecer un problema de investigar, luego establecemos una hipótesis, a continuación se recopila información del fondo, posteriormente se diseña el experimento, luego se realiza y se observa el experimento, se toman notas, se toman fotos y se hacen una tabla de datos. A continuación se analizan los datos del descubrimiento y finalmente llegamos a una conclusión. Los objetivos del método científico son la comprensión de un fenómeno o problema en toda su amplitud, la explicación de dicho fenómeno a través del análisis de las causas que lo determinan y la construcción de un conjunto de enunciados que permiten reformular o añadir nuevos elementos al fenómeno. Las características del método científico son que es teórico en su origen y su fin, es empírico, es a la vez inductivo y deductivo, es crítico y sujeta a revisión, es circular con una interacción continua entre experiencia y teoría. En resumen, el método científico es un conjunto de reglas y principios que se utilizan en la investigación científica para obtener información verídica y concluir sobre un fenómeno. Su importancia radica en que permite avances en la ciencia y nos da herramientas para validar información y que descarta conjeturas sin fundamento. Y así es como funciona el método científico. Por su atención, muchas gracias. Aquí les dejo las fuentes acerca de lo que he puesto en la diapositiva y gracias por su atención prestada. Mi nombre es Brian José Valdivieso Rivera y yo les voy a explicar sobre el tema ciencia y conciencia social. Los contenidos van a ser qué es la ciencia, qué es la conciencia social, ejemplos y conclusiones. La ciencia es un sistema históricamente formado de conocimientos ordenados, un saber elaborable a partir de hipótesis y demostraciones de manera constante en el decurso de la práctica social, entre otras. La conciencia social es aquel estudio o actividad mental a través de la cual una persona puede tomar conciencia sobre el estado de otros individuos o incluso de ella misma dentro de una comunidad o grupo. Pasamos a los ejemplos. Hacer un consumo responsable, interesarse por el planeta. En vamos a hacer un paréntesis para reflexionar acerca de lo que pasa alrededor de lo que pasa alrededor de nuestro planeta, que necesita una especial atención y que está afectando a la sociedad y que es un signo de conciencia social, ya que
nosotros podemos estar dañando el planeta sin que nos demos cuenta, entre otras cosas. Cuidar el medio ambiente. El planeta es de todos, sí, pero no siempre se piensa en ello cuando decidimos viajar en carro, en avión, entre otras, que estamos dañando el planeta como si el carro está dañado y echa mucho humo por el escape, entre muchas cosas más. Y también pensar en cómo será el mundo más allá de los años. Se viven sin pensar en el mañana y sin la conciencia planetaria de lo que se está dejando en herencia para las próximas generaciones. Como ya lo hablé, cuidar el medio ambiente significa mucho. Y así como estamos hablando del tema de la conciencia social, tiene un grado que, por ejemplo, tener conocimiento crítico del entorno que se está viviendo, desplazamientos forzosos en las dificultades de millones de refugiados en el mundo, debe ser cuestión de interés general. Entonces, para mí, las conclusiones ya sería que la conciencia social es un tema muy importante que se tiene que tener en cuenta y abarcar y ponerlo en práctica siempre, ya que hoy en día no se da mucho eso y hay que poner en práctica la conciencia social. Esta sería mi participación y presentación. Muchas gracias. Mi nombre es Jesús Amaya y voy a hablar sobre el tema sociología como ciencia. Primero hay que definir lo que es ciencia. Es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento. La ciencia es la unión de conocimientos sistemáticos verificables que predicen y explican fenómenos sociales, artificiales y naturales. Nos dice también que utiliza diferentes métodos y técnicas para la adquisición y organización de conocimientos. El conocimiento se obtiene, como lo dice la diapositiva, mediante diferentes métodos de investigación en campos específicos de la materia. La sociología. La sociología es la ciencia que estudia los fenómenos colectivos producidos por la actividad social de los humanos dentro del contexto histórico y cultural. La sociología, esta ciencia se encarga del análisis humano o de una población regional con el objetivo de entender el comportamiento de cada uno de los seres humanos. En la sociología dice que se utilizan diferentes técnicas de investigación interdisciplinaria para analizar e interpretar desde diversas perspectivas teóricas las causas las cuales generan los diferentes comportamientos en cada uno de los seres humanos. Características de la ciencia en la sociología. Nos dice que es empírica. Con empírica se refiere porque se basa en la observación sistemática y planificada de los fenómenos sociales. Nos dice que es teórica porque permite diseñar y formular proposiciones lógicas a partir de la observación. Nos dice también que es abierta, es decir, no es dogmática, puesto que no admite otro criterio no auditado. Es acumulativa. Acumulativa se refiere a que no parte desde cero, sino que el conocimiento actual es acumulado desde los conocimientos anteriores. También nos menciona que es crítica, con crítica ya que se adapta al funcionamiento de la sociedad cambiable y no puede aferrarse a una postura estática. Otra característica es que es neutra. Con neutra se trata de describir y explicar hechos sociales, no de juzgar a individuos. Como último punto está la sociología como ciencia, juntando los dos temas anteriores que serían sociología y ciencia. Entonces tenemos la sociología como ciencia y nos dice que como cualquier otra ciencia, la sociología está conformada por objeto de estudio. Nos dice que es el hombre. Toda ciencia necesita un objeto al cual estudiar y analizar. Entonces en este caso es el hombre. Y lo que busca es estudiar su comportamiento. Tenemos también un campo de estudio. El campo de estudio que es la sociedad, ya que es donde convive el objeto de estudio, que en este caso es el hombre.
Y por último tenemos los métodos y técnicas propias para comprobar hechos reales. Esta ciencia también tiene sus métodos por los cuales obtiene información para comprobar diferentes sucesos provocados en la sociedad por el ser humano. Y esto sería todo por el tema de la sociología como ciencia.